Hola, mi nombre es Mackenzie. Nos vemos otra vez para un nuevo bloque. Y pues bueno, vamos a iniciar con neurohipófisis y tiroides. Yo sé que Aaron ya les dio la introducción al sistema endocrino y pues la primera parte que pues fue neurohipófisis y el eje hipotálamo, hipófisis y las otras glándulas. Así que el día de hoy nos abocaremos a ver este lóbulo posterior o bien neurohipófisis. Recordemos que el hipotálamo se une con la hipófisis por medio de una estructura, el infundíbulo, y aquí pues recordar que el hipotálamo tiene diferentes núcleos. Entre estos vamos a destacar los de neuronas magnocelulares. Es importante que distingamos este nombre de magnocelulares de parvocelulares. Magnocelulares hace referencia a neuronas grandes, células grandes, y parvocelulares a neuronas pequeñas. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo, que es esta estructura que estoy señalando ahí con esa flecha, tiene diferentes tipos celulares, así como les puse ahí, son neuronas magnocelulares. Déjenme le bajo aquí. Y estas van a estar ubicadas en dos núcleos. En el núcleo eh, supraóptico y otro conocido como paraventricular. Yo sé que en esto a lo mejor recuerdan haber escuchado de estos. Y pues bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis porque sí, el núcleo supraóptico y paraventricular sintetizan las hormonas que mencionaremos a continuación. El supraóptico sintetiza mayormente la ADH y el paraventricular la oxitocina. Sin embargo, quiero que sepan que el núcleo supraóptico y el paraventricular pueden sintetizar ambas hormonas, porque ambas son nonapéptidos, es decir, son hormonas proteicas y comparten una estructura muy similar, solamente cambian en un aminoácido. Entonces, si bien hay predominancia en la síntesis de hormonas por cada uno de estos, es importante que recuerden que se pueden sintetizar por ambos núcleos de manera indistinta, ¿ok? Entonces, en el supraóptico va la ADH, hormona antidiurética o también conocida como vasopresina, y en el paraventricular, principalmente oxitocina, ¿ok? Ahora, ¿qué características tienen las neuronas que se encargan de sintetizar estas hormonas? Porque bueno, recordemos de clases de histo que la neurohipófisis como tal no va a sintetizar hormonas, solamente las va a liberar. El encargado de sintetizar las hormonas es el hipotálamo, gracias a estas neuronas magnocelulares. ¿Qué características tienen? Bueno, pues así como les puse aquí, si bien el núcleo se encuentra propiamente en el hipotálamo, los axones llegan hasta la neurohipófisis y aquí presentan unas dilataciones axonales. Si ustedes recuerdan, estas dilataciones axonales tenían gránulos y recibían un nombre, un epónimo, ¿no? Cuerpos de Herring. Estos gránulos contienen a la hormona. Son dilataciones axonales y pueden conocerse también como gránulos de secreción. Y aquí, pues justamente, además de contener a la hormona, también van a contener otra proteína conocida como neuroficina. Las neuroficinas lo que hacen es transportar la hormona desde el soma hasta el axón, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que el contenido de este gránulo de secreción es tanto la hormona, que puede ser la hormona antidiurética. A ver, déjenme. A, D, H, o bien la oxitocina. Y por otra parte,
las proteínas transportadoras conocidas como neurofisinas. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar la secreción de estos gránulos eh, de la dilatación axonal? Bueno, pues va a haber un control a nivel del sistema nervioso por diferentes regiones. La principal es la región anteroventral del tercer ventrículo, que también es conocida como región AB3B, es decir, anteroventral del tercer ventrículo. Vamos a escribirlo lentamente. Un 3 y esta es otra V, ¿ok? Región anteroventral del tercer ventrículo, por eso esas siglas. Y esta región está compuesta por eh, estas estructuras que señalé en azul. El órgano subfornical, el órgano vasculoso, y hay otro entre estos dos que se conoce como núcleo preóptico mediano. Estos van a tener características muy, muy importantes para el control de la liberación de la hormona antidiurética. Importante aquí mencionar que el núcleo preóptico mediano va a tener interconexiones no solamente con el órgano subfornical ni el órgano subvasculoso, sino que también va a tener interconexión con los núcleos supraóptico y paraventricular, así como centros de control en el bulbo. Estos centros de control en el bulbo o en la médula oblongada responden principalmente a reflejos cardiovasculares y estos pues van a sensar principalmente una disminución de presión y una disminución de volumen. ¿Ok? Entonces, acabamos de ver que la región que va a controlar la liberación de la antidiurética va a ser la región anteroventral del tercer ventrículo. Esta se compone por el órgano subfornical y el vasculoso, que son integrados por el núcleo preóptico mediano, que no solamente tiene conexión con estos dos, sino con los otros núcleos que quedamos, que son los responsables de sintetizar las hormonas del hipotálamo, ¿no? Hasta ahí bien. Ahora, ya quedamos que además de establecer control con estas regiones, también lo va a hacer a nivel del bulbo y vimos qué son las señales que va a estar sensando. Sin embargo, la más importante para la liberación de la hormona antidiurética está dada por esos órganos que acabamos de ver y unas células conocidas como osmorreceptores que se encuentran dispersas en esa región. Entonces aquí vamos a poner osmo. Estos, estos órganos y las células osmorreceptoras se caracterizan por ser órganos circunventriculares, es decir, que están adyacentes a los ventrículos. ¿Y qué característica tiene esto? Bueno, pues estos órganos circunventriculares se caracterizan por no poseer barrera hematoencefálica como las otras estructuras del sistema nervioso. Esto permite que sea más fácil censar cambios en el plasma, principalmente de iones. Es por esto que esta región es la indicada para censar cambios en la osmolaridad plasmática. Es decir, van a responder a cambios en la osmolaridad y un aumento en la concentración de osmoles va a ser la principal señal para la liberación de la hormona antidiurética. Esto porque estas células tienen una mayor sensibilidad a estos cambios que a los otros que habíamos visto, es decir, la disminución de presión y la disminución de volumen. Tanto así que, aquí vamos a poner sensibilidad. El 1%, un cambio de 1% en la osmolaridad plasmática es suficiente para que ocurra la liberación de la hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces, en resumen, los tres estímulos para que ocurra la liberación
de la hormona antidiurética son un aumento de la osmolaridad, y ese es el principal, pero también una disminución de la presión y una disminución de volumen, ¿ok? Hay otros estímulos que también pueden liberar a la hormona antidiurética. Por ejemplo, las náuseas son un potente inductor de liberación de la hormona antidiurética. Y entre los fármacos, tenemos, por ejemplo, la nicotina y también la morfina. Y aquí, pues, una pregunta bastante frecuente o que vivimos en la vida diaria, pues es, ¿qué sustancia podría inhibir a la hormona antidiurética? Bueno, pues esta no va a ser muy difícil que ustedes se acuerden. El alcohol inhibe la liberación de hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces ya vimos en dónde se sintetiza, cuáles son los estímulos que van a regular su liberación y ahora podrían preguntarse, ¿en dónde actúa? Bueno, pues hay que recordar esta estructura del riñón, la nefrona, y pues recordar que además del corpúsculo glomerular, teníamos de forma adyacente un sistema de túbulos. Nos vamos a centrar en la última parte, el túbulo colector, y pues aquí recordar que existían células cúbicas, ¿no? Estas células tienen diferentes receptores en la membrana vasolateral, es decir, la que está alejada del lumen tubular. Y característicamente, aquí vamos a tener el receptor para la hormona antidiurética, que es este. Este receptor se caracteriza por ser un receptor GS, es decir, es un receptor acoplado a proteína G. Y esta proteína G lo que va a hacer es activar a la adenilatociclasa. ¿Esto qué repercusión va a tener? Bueno, pues el aumento de la concentración de AMP cíclico va a terminar por movilizar, estos yo los puse aquí porque no iban a caber, pero normalmente están aquí en el citoplasma en forma de vesículas, va a insertar estas proteínas transportadoras en la porción apical de la membrana. ¿Y qué son estas proteínas transportadoras? Acuaporinas. Entonces, estas son acuaporina 2. ¿Y qué sucede cuando se inserta en la membrana esta proteína transportadora? Pues somos capaces de reabsorber agua, ¿ok? Entonces, la función de la hormona antidiurética es justamente impedir la diuresis, por eso es antidiurética. Esto quiere decir que cuando aumenta la secreción de la hormona antidiurética, reabsorbemos más agua y aquí tiene sentido que los estímulos sean los que ya mencionamos, porque si reabsorbemos agua, entonces somos capaces de disminuir la osmolaridad plasmática y además podemos aumentar la presión y aumentar el volumen porque estamos reabsorbiendo agua, ¿no? Entonces, así podemos integrar que los estímulos, pues por algo son pues esenciales para esta liberación. Aquí les traigo dos patologías que pueden ayudarles a integrarlo un poquito más, que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética y la diabetes insípida. En el CADH, lo que va a ocurrir es que hay un aumento excesivo en la secreción de hormona antidiurética, es decir, hay muchísima. ¿Y qué pasa cuando tenemos mucha hormona antidiurética? Bueno, pues reabsorbemos más, ¿no? Y si reabsorbemos más, entonces, ¿qué pasa con la osmolaridad de la orina? Aumenta, porque ya no tiene agua en la luz tubular para que ésta pues pueda diluirse. Aumentamos entonces el volumen plasmático y disminuimos la osmolaridad plasmática, ¿no? Vamos a escribirlo para que no quede tan al aire. Entonces, hay un aumento en la secreción de antidiurética. Bueno, voy a bajarle el... Esto va a traer como consecuencia un aumento en la osmolaridad urinaria
pero una disminución en la osmolaridad plasmática. También va a aumentar el volumen y la presión. ¿Y cuáles son las causas principales de este aumento en la concentración de hormona antidiurética? La principal es una neoplasia, que exista un tumor secretor de hormona antidiurética o bien, y principalmente, uno paraneoplásico. Paraneoplásico hace referencia a que un tumor en una región, principalmente son pulmonares, estas células están secretando hormonas u otros productos que normalmente en esa región no se secretan, por eso son paraneoplásicos. Y pues el principal es uno de células pequeñas del pulmón. Esa es una de las causas principales de este síndrome de secreción inadecuada de antidiurética. Para que se acuerden, porque a mí me costaba un poco de trabajo diferenciarlos, cuando escuchen síndrome de secreción inadecuada, cámbienlo por secreción aumentada. Y así pues es más fácil encontrarle relación a que está aumentada la liberación de antidiurética y por lo tanto reabsorbo más agua, disminuyo la osmolaridad plasmática, aumento el volumen plasmático, pero también aumento la osmolaridad urinaria porque se concentran los solutos, ¿ok? En el caso de la diabetes insípida ocurre todo lo contrario. Hay una disminución de la hormona antidiurética. Y aquí pues justo puede haber dos causas principales, ya sea porque no se está secretando a nivel del hipotálamo o porque los receptores de las células del túbulo colector no están respondiendo a la hormona antidiurética. Entonces, si no hay hormona antidiurética, no se puede reabsorber agua y por lo tanto toda esta se desecha por el lumen tubular. Esto hace entonces que la osmolaridad urinaria disminuya, que aumente la osmolaridad plasmática y también que exista una disminución del volumen y presión. Aquí pues podemos tener, justo como les dije, dos causas. Puede ser diabetes insípida nefrogénica o diabetes insípida central. La central es a nivel de sistema nervioso, ya sea porque no se está secretando, y la nefrogénica porque no están respondiendo las células. Puede ser consecuencia de algunos fármacos, por ejemplo el litio, los que pueden causar esto. Y pues ya, o sea, esta solo es como la aplicación de la, el papel fisiológico de la hormona antidiurética. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o tienes alguna duda? No, Doc. Va. Y pues bueno, la oxitocina la verdad es que aquí no es tanto tema, siento que es más tema en farma. Pero, pues, bueno, esa es la otra hormona peptídica que se sintetiza en la neurohipófisis. Y, pues, recordar que actúa, ay, le puse doble A, en receptores acoplados a proteína GQ. Y esto, pues, tiene principalmente participación en las contracciones uterinas. Recordemos que estos receptores GQ median la participación de las hormonas a partir de segundos mensajeros como diacilglicerol, inositol 3-fosfato, y al final, digamos que el resultado de esto es la activación de la sinasa de la cadena MCL, la cadena ligera de miosina, que es MCKL, creo.
que pues se acuerdan que fueron las enzimas que vimos en la contracción de un músculo liso, ¿no? En el miometrio vamos a tener una gran abundancia de estos receptores, lo que va a mediar las contracciones uterinas para el parto, pero también importante mencionar que las contracciones uterinas postparto para evitar una hemorragia posterior a este. Asimismo, otra de las funciones que tiene la oxitocina es la eyección de leche, no la producción, eso bastante importante, porque esta eyección está mediada principalmente por células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales, recordar, aquí por ejemplo tenemos una glándula, se encuentran en la porción basal de las glándulas y entonces como se caracterizan por tener filamentos de actina y miosina al contraerse, permiten que la secreción vaya hacia el lumen o el conducto de la glándula. Aquí ocurre lo mismo en la glándula mamaria. También permite la formación de vínculos afectivos y la modulación del estrés. ¿Por qué? Porque puede regular el eje que ya vieron con Narón, hipotálamo, hipófisis, adrenal. Y pues, digamos, así de breve termina la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Tienes alguna duda? Napi. ¿Napi? Ok. Y bueno, tiroides, siendo que es más preguntable, honestamente, sobre todo la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces allí deténme en cualquier cosita, porque pues la verdad es que sí es, o sea, creo que de primera instancia puede ser un poco complejo empezar a entenderlo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con que la tiroides tiene dos lóbulos y estos van a estar unidos por un istmo. La glándula tiroides, como tú sabes, se encuentra en la porción anterior del cuello y pues tiene características que la hacen una glándula única. Aquí entonces vamos a ver que tiene un lóbulo derecho, un istmo, un lóbulo izquierdo. Y bueno, las características que la hacen ser bastante única es que, bueno, a la exploración física es la única en ambos sexos que puede palparse y observarse. Hay diferentes maniobras para poder explorar a la tiroides que pues las van a ver posteriormente ya que entren a tercerito, pero pues es una de las características principales que tiene. Además, es la única glándula que almacena de forma extracelular el producto de secreción. Y finalmente, pues recordar que la tiroides es estimulada por una hormona producida por eh, la hipófisis. Y esta es la TSH. Con esto en mente, entonces podemos mencionar que la tiroides sintetiza tres hormonas, pero pues dos son las conocidas como hormonas tiroideas y la otra va a ser explicada por Aaron posteriormente. Entonces va a sintetizar T3 y T4, así como calcitonina. A la T3 la vamos a conocer como triiodotironina. Yo sé que en un inicio es un poco complicado, pero pues tri de 3 y yo de yodo, yodotironina. Y a la T4 la podemos conocer como tiroxina. Y aquí bastante importante esto. Las concentraciones de cada una van a variar porque la tiroides como tal sintetiza una menor cantidad de T3 que de T4. De hecho, si lo ponemos en porcentajes, sintetiza como un 7% de todo el total en T3. Mientras que
sintetiza un 93% en forma de T4. Entonces, con esto podemos ver que la T3 es menos abundante mm, que la T4. Sin embargo, la T3 tiene una mayor acción y la T4 no. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues el receptor de las hormonas tiroideas es más afín a la T3, tanto así que en los tejidos periféricos tenemos que hacer un cambio, porque bueno, si lo pensamos así, quiere decir que la tiroides sintetiza una gran cantidad de T4, pero estamos viendo que la T3 tiene mayor actividad, entonces ¿qué pasa? Ah, bueno, hay que hacer una modificación en la T4 para que se convierta en T3 y ahora sí pueda ejercer su acción. Aquí es importante también mencionar que la tiroides va a ejercer su acción mediante receptores nucleares. Sin embargo, y bastante interesante, no solamente los va a mediar de forma nuclear, hay otras formas en las que las hormonas tiroideas pueden ejercer sus efectos, ya sea a nivel membranal, mitocondrial o en otros organelos. Esto nos hace pensar entonces que las hormonas tiroideas no solamente están involucradas en la traducción de proteínas, bueno, transcripción y traducción, ¿no? Sino que también ejercen su acción mediante segundos mensajeros y otras proteínas. Entonces, aquí, pues, solamente recordar algunos componentes histológicos porque nos va a ayudar a entender cómo ocurre la síntesis de hormonas. Y pues bueno, aquí les pongo un esquema de un folículo tiroideo, que recordemos que es la forma en la que se organiza esta glándula. Y pues recordar aquí que los folículos tiroideos estaban compuestos por algunos componentes. Primero, tenemos a las células foliculares, o también conocidas como principales, y estas tienen una polaridad específica. Recordar que las células tenían una porción basal, una apical, otra basolateral y otra lateral, ¿no? Aquí nos vamos a centrar principalmente en la porción apical y en la basolateral o basal. La porción apical de estas células es la que está viendo hacia el coloide, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle que esta es la porción apical. Y la porción basal o basolateral es la que está viendo hacia acá. Y pues bueno, aquí qué implicaciones va a tener. Esto quiere decir entonces que la porción apical de las células foliculares o principales va a tener contacto directo con el coloide, mientras que la porción vasolateral va a tener contacto con vasos sanguíneos que componen pues el estroma de la glándula tiroides. Y pues justo, ya que estamos hablando sobre el coloide, mencionar que esta parte central proteica que está cubierta por las células foliculares es conocido como coloide. Su componente principal es la tiroglobulina y la tiroglobulina va a contener a las hormonas tiroideas. ¿Ok? Aquí les puse una imagen de cómo se ve el armazón de la tiroglobulina y pues justo esta imagen nos va a permitir entender posteriormente pasos en la síntesis de estas dos hormonas, T3 y T4. Solamente quiero que vean aquí que tenemos unos anillos y tenemos unos iones, ¿no? Ese I latina pues es yodo. Vamos a dejarlo así por este momento, pero después recordar esta estructura que la puse igual abajo para que veamos qué cambios tiene que sufrir para que llegue a esta conformación de tiroglobulina, ¿ok? Ahora, la síntesis de hormonas tiroideas, los pasos son los mismos en todas las bibliografías, pero les llaman un poco diferente dependiendo de la que consultemos. Yo mezclé la de el Guyton y el Boron
y lo voy a explicar pues en conjunto para que se entienda. Pero pues el borón lo desglosa en 7, 8 pasos y el Gaiton en 4, que pues como que acopla algunos pasos que en el borón pues se desglosan como individuales, ¿ok? Entonces, para que si lo ven como, ah, pues esto tenía otro nombre o esto era así, pues justo es por la bibliografía en la que se pueden basar, ¿ok? Entonces, la síntesis de hormonas tiroideas, si lo junto entre boron y gaiton, lo podemos resumir en 5 pasos, pero si lo vemos como el boron nada más, va a tener 8 pasos, ¿ok? El primer paso para la síntesis de hormonas tiroideas va a ser la captación o atrapamiento de yoduro, que es este yodo, ¿ok? Después, tiene que ocurrir una oxidación del yoduro. Después de esta oxidación, tiene que ocurrir una organificación. Después de la organificación, tiene que ocurrir un acoplamiento, también conocido como conjugación. Y finalmente, una liberación. Y la liberación incluye 3 pasos. Una endocitosis, una proteólisis y finalmente una liberación o exocitosis. Pero lo vamos a dejar en liberación porque como tal, pues hay que recordar que las hormonas tiroideas derivan de aminoácidos, ¿no? Del aminoácido tirosina. Y pues como tal no se necesita un proceso de exocitosis mediado por vesículas para poder liberarlos. Existen vías como alternas que sí pueden tener una liberación por exocitosis, pero me gustaría que lo dejáramos solamente como liberación, ¿ok? Entonces, fui poniendo como paso por paso qué es lo que tenemos que seguir para poder sintetizar a las hormonas y vamos a ir al primer paso. Recordar que las células foliculares tenían 2 porciones, una vasolateral y una apical. La vasolateral tiene contacto con vasos sanguíneos. A partir de estos vasos sanguíneos vamos a conseguir el yoduro para la primera parte. El yoduro o el yodo en general va a ser obtenido de la dieta. De hecho, pues ya la sal de mesa contiene yoduro, ¿no? Este yoduro es absorbido en el tracto gastrointestinal, pasa hacia la circulación y ahora sí, a partir de la circulación podemos dirigirlo hacia la tiroides. Entonces, ya que estamos aquí en la porción vasolateral de la célula folicular, nos vamos a topar en primer lugar con un transportador. Este transportador es conocido como NIS. Este de aquí se llama NIS. Este NIS va a ser el protagonista del primer paso que mencionamos, que era el atrapamiento del yoduro. Entonces, el atrapamiento del yoduro mediado por NIS va a depender de otra proteína. Esta proteína la hemos visto en numerosas ocasiones, es decir, la bomba sodio-potasio ATPasa. Recordar que la bomba sodio-potasio ATPasa establece un gradiente eléctrico, es decir, es electrógena. Va a meter 2 potasios, saca 3 sodios, y este gradiente creado por la bomba sodio-potasio ATPasa va a ser aprovechado por este transportador NIS.
y a qué te suena cuando yo digo aprovechado? Bueno, pues seguramente a transporte activo secundario. Entonces, esta es una de las características principales de este transporte, porque puede ser pregunta. El transporte que permite el atrapamiento del yodo es de este tipo. Y te van a poner a lo mejor transporte activo primario, secundario, difusión simple y difusión facilitada. Tú sabes que el transporte del yodo depende del funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa y por tanto es considerado un transporte activo secundario, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona este transportador NIS? Bueno, lo que va a hacer el transportador es justamente aprovechar el gradiente y entonces va a ingresar dos sodios a la par que va a ingresar un yoduro, ¿ok? Entonces, las características que tiene este transportador es que es un un sin porte. Aquí voy a poner sin porte entre sodio y el yodo. Y su actividad depende principalmente de la TSH. La TSH entonces no solo es una hormona trófica, es decir, no solamente va a inducir el crecimiento de la tiroides, sino que también va a modular la actividad de las proteínas, principalmente de NIS. Por lo tanto, si ocurriera una hipofisectomía, es decir, que se corte la tiroides, que se quite del sistema nervioso, la actividad del transportador disminuiría bastante, porque es dependiente de la secreción de la hormona estimulante de tiroides. Y además, pues es un transporte activo secundario. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ya que metimos al yoduro? Bueno, lo puse aquí como ion para que lo podamos mover. Nos vamos a topar en la membrana apical con otro transportador. Este transportador va a ser conocido como pendrina. Y la pendrina lo que va a hacer es funcionar como contratransporte. Es decir, va a movilizar una sustancia hacia un lado y otra hacia el otro. ¿Qué sustancia es la que va a movilizar hacia la porción apical, a donde está el coloide, el yoduro? Lo vamos a poner con este. ¿Y cuál es la que va a ingresar a la célula? El cloruro. Entonces, después de que el yoduro entra por NIS, tiene que llegar a la porción apical de la célula folicular, toparse con la pendrina y entrar a el coloide por medio de este contratransporte. ¿Ok? Entonces ya nos encontramos aquí. Ahora, el segundo paso que vamos que era la oxidación de el yoduro. Aquí, pues es importante que recordemos otra cosa. Las células foliculares o principales de la tiroides van a sintetizar la tiroglobulina como una proteína. Esta entonces inicia su producción en el retículo endoplásmico rugoso, pasa hacia el aparato de Golgi y entonces aquí se empiezan a formar unas vesículas. Estas vesículas contienen a la tiroglobulina y en esta membrana de estas vesículas también vamos a encontrar una enzima. Esta enzima es conocida como TPO o tiroperoxidasa tiroidea. No encuentro el verde, pues yo creo que sale este. Este verdecito de ahí. Bueno, ya sé qué voy a hacer. TPO. Tiro.
peroxidasa tiroidea. ¿Ok? Hay que- Ujú. Entonces, la tiroperoxidasa tiroidea se encuentra en las vesículas de la producción de la tiroglobulina y cuando llegan a la porción apical de las células foliculares, entonces se fusionan con la membrana de la célula folicular y aquí esta enzima, la TPO, pasa de estar viendo hacia el lumen de la vesícula y entonces ahora ve hacia la luz del coloide. Por eso la puse en esta localización, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando la TPO y la tiroglobulina están en esa posición? Bueno, pues la tiroglobulina ya se queda en el coloide como la conocemos normalmente. Y la tiroperoxidasa lo que va a hacer es mediar la oxidación del yoduro, ¿ok? Entonces el segundo paso, lo vemos aquí, es la oxidación. Y aquí podrían preguntarme, oye, ¿y por qué se tiene que oxidar el yoduro? Bueno, pues resulta que el yoduro no es tan reactivo en esa forma, es decir, con esa carga negativa que tiene ahí. Cuando se oxida, el yoduro pasa de estar en este estado a ser un yodo molecular. Y lo pueden encontrar como con un superíndice de 0. Este es el que necesitamos. ¿Por qué? Porque este sí es más reactivo. ¿Y qué ventaja tiene que sea más reactivo este yoduro? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es la respuesta a por qué necesitamos que sea molecular y que sea más reactivo. ¿Ok? Entonces, la respuesta a por qué tenemos que oxidar el yoduro es para que sea más reactivo y pueda em, pues tener reacción con los residuos tirosilo de la tiroglobulina. ¿Ok? Esa es la respuesta sencilla. Entonces ya vimos los dos primeros pasos, el atrapamiento del yoduro y luego su oxidación. Importante mencionar estos primeros pasos porque son los que se preguntan más, principalmente el atrapamiento mediado por NIS y la oxidación del yoduro mediado por la TPO o tiroperoxidasa tiroidea o peroxidasa tiroidea. ¿Ok? Entonces puede ser peroxidasa tiroidea o tiroperoxidasa nada más. ¿Ok? Ahora, ya que estamos en la porción apical, ¿qué sucede con este yodo molecular? Bueno, pues aquí les puse como el esqueleto de cómo es la tiroglobulina ya sin los otros elementos que vimos aquí arriba. Es decir, este sería el esqueleto de la tiroglobulina y estos que están aquí son los residuos tirosilo. Estos residuos tirosilo, si vemos aquí, tienen un anillo. A este anillo es a donde se van a unir los yoduros. Entonces, aquí tenemos uno, lo vamos a dejar con este. Y una vez que ocurrió la oxidación del yoduro y pasamos a yodo molecular, les dije que era más reactivo, ¿no? Entonces, se establecen dos vías. Ya que es más reactivo, solito se puede pegar a los residuos tirosilo como primera vía. Y la segunda es que por medio de esta peroxidasa tiroidea, que vemos que está apuntando hacia el lumen del coloide, se cataliza esta reacción de organificación, así se le llama, y se hace de forma más rápida, porque cuando ocurre de forma espontánea, digamos, por la reactividad del yoduro, sí ocurre, pero se tarda más. La tiroperoxidasa lo que hace es facilitar esta organificación, que es el tercer paso. Si lo ponemos en palabras breves, la organificación hace referencia a la yodación de los residuos tirosilo. Entonces aquí el paso número 3 es la organificación, que hace referencia a la yodación. Uy, está horrible esto.
¿ok? Entonces, ¿qué sucede cuando se empiezan a ayudar? Pues ya aquí está uno, aquí está otro, y aquí está otro. Y aquí no aleatoriamente al primero no le puse dos para que veamos lo siguiente. Cuando ocurre esta organificación, entonces empezamos a formar precursores. Y estos precursores van a ser llamados por el número de yodos que tengan. Ah, ya, bueno, y ahí, equivocación total, que ya no son yoduros, ya son yodos moleculares, ¿no? Ya no tienen este signo ahí. Aquí está y aquí está. Entonces, este yodo molecular va a darles el nombre. Si tiene uno nada más, se va a llamar monoyodotironina. Entonces aquí, este de aquí sería monoyodotironina o tirosina. Si tiene dos, va a ser diyodotironina o diyodotirosina, ¿ok? Y entonces, lo que va a ocurrir en el siguiente paso, que es el de acoplamiento o conjugación, es que estos precursores, que también conocemos como, por ejemplo, a monoyodotironina le vamos a decir MIT, y a la diyodotironina le vamos a decir DIT. Podemos acoplar estos dos precursores o estas dos moléculas. Entonces aquí va a ser acoplamiento, también conocido como conjugación. Lo que va a suceder es, sumamos uno más 2 da 3, ¿no? Entonces, si sumamos una monoyodotirosina con una diyodotirosina o diyodotironina, nos va a dar triyodotironina. Pero si juntamos dos diyodotirosinas, nos va a dar tetrayodotironina o tiroxina. Esa es como la clave principal de cómo se forma. Entonces, ya que ocurre este acoplamiento, justamente vamos a tener la suma de un mit y un dit. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener a un mit que se juntó con un dit. Y entonces a este le vamos a conocer como T3, también conocida como triyodotironina. Entonces T3. Por el contrario, sumamos dos diyodotironinas y esto entonces nos da T4 o tiroxina. Y así con las que queramos. Entonces, ya que se acoplaron, recordemos que siguen unidas a la tiroglobulina. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, la célula en la porción apical tiene una porción como con prolongaciones del citoplasma, bueno, más bien de la membrana, y está formada como si fueran unos pseudópodos. Estos pseudópodos van a formar vesículas y van a atrapar parte de la tiroglobulina, que ahora sabemos contiene las hormonas tiroideas en forma de triyodo o tiroxina. Se endosita, que es el siguiente paso, el número 4. Ah, no, aquí le voy a cambiar que es el 5 más bien. Se endosita y entonces una vez endositado aquí vamos a tener a la tiroglobulina, que ya sabemos que trae a las hormonas tiroideas. Entonces, ya que las tiene, vamos a juntar esta vesícula con otra que pues es un organelo característico de todas las células y tiene muchísimas enzimas capaces de degradar muchas sustancias, es decir, un lisosoma. Entonces, se junta la vesícula que se endocitó, se junta con
la membrana del lisosoma y entonces aquí ocurre el otro paso, la proteólisis. Mm, yo tengo que cambiar mi lápiz. Proteólisis. Y ya que ocurre esta proteólisis, lo siguiente es, bueno, sacamos T3 y T4, que las voy a poner de morado, y entonces en el núcleo de pues el material proteico que endocitamos y dirigimos hacia el lisosoma, pues se encuentran también los precursores DIT y MIT. No todos se conjuntan en T3 y T4, algunos se quedan así como DIT y MIT. Entonces, cuando ocurre esta proteólisis, liberamos no solamente el esqueleto de la tiroglobulina y los residuos tirosilo, sino que también separamos parte de estos yodos moleculares que se unieron a los residuos tirosilo. Entonces podemos reciclar este material proteico, pero también a los yodos moleculares para volverlos a usar en el proceso que ya vimos. ¿Y qué sucede cuando hay que liberar T3 y T4? Bueno, pues como les dije, como tal no hay un transportador en la membrana vasolateral que medie el transporte porque pues son derivados de aminoácidos. Sin embargo, hay pues otros procesos y otras vías que establecen que sí puede mediarse por exocitosis y hasta podría existir un transportador. Pero para que ustedes se queden, solamente por difusión, atraviesan la membrana y salen hacia la circulación. ¿Cómo sé que hacia la circulación? Porque recordemos que esta porción es vasolateral y tiene contacto directo con vasos sanguíneos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienes alguna duda? No, Doc. Ok, muy bien. Y pues bueno, ¿qué va a suceder cuando se liberan las hormonas tiroideas? Bueno, se unen abundantemente a proteínas. Porque recordemos que las hormonas pueden tener diferentes formas de transporte dependiendo de su naturaleza. Es decir, si son hormonas proteicas, normalmente no necesitan unirse a proteínas para ser transportadas por la sangre, porque ya las proteínas tienen grupos que les permiten establecer contacto con las moléculas de agua y entonces pues son solubles y pueden transportarse libremente. Sin embargo, otras hormonas como las esteroideas no son solubles, entonces necesitan unirse a proteínas para poder ser transportadas. En este caso, las hormonas tiroideas sí se unen a proteínas, principalmente a estas tres. La primera es conocida como tiroglobulina, la segunda albúmina y la tercera transtirretina. Ya quedamos que va a ocurrir principalmente con la tiroglobulina y esta unión a proteínas da ciertas ventajas. Esto recuérdenlo para toda la vida, no solamente para ahorita endocrino. Yo creo que en Pharma han visto la implicación que tiene la unión de los fármacos a las proteínas. Y pues bueno, aquí vemos justamente una de esas claras aplicaciones. Una de estas es que aumentan la concentración total, tanto del fármaco, en ese caso, y en este caso de la hormona. ¿Y por qué digo total? Porque una cosa es que esté presente y otra cosa es que esté libre para ejercer su acción. Que esté presente, pues habla de la concentración total, pero la concentración libre es la que ejerce propiamente la acción. La mayor parte de las hormonas tiroideas están unidas a proteínas, hasta el 99,9 y 99,7 en el caso de la T3. De la T4 ves casi toda. Y esto
permite una mayor concentración total. Entonces aumentan la concentración plasmática en la sangre, lo cual hace que en situaciones pues diferentes exista una variación muy leve. ¿Por qué? Porque ya hay una concentración de reserva para situaciones en las que a lo mejor no se tiene tanto yodo o a lo mejor hay alteraciones con los transportadores que pues llevarían a fallas, ¿no? Pero se establecen, digamos, diferentes puntos de control para mantener una concentración ideal de estas hormonas y que pues nunca falte. Ahora, esto también nos da pie a hablar del tiempo de vida media de estas hormonas. La T4 va a tener un tiempo de vida media muchísimo mayor, hasta 8 días, y la T3 de 24 horas. Entonces aquí vemos otra de las grandes diferencias que tienen las hormonas tiroideas. La T4 no solamente es más abundante, sino que tiene una mayor vida media. La T3 tiene mayor acción, pero tiene una menor vida media. ¿Ok? Entonces, ya quedamos que las hormonas tiroideas eh, van a ejercer su acción a nivel de receptores nucleares. Sin embargo, en los tejidos periféricos, digamos que todos ellos saben que la buena es T3. Sí está T4, pero todos prefieren a T3. Entonces, ¿cómo pasamos de T3 a T4? Así como en la síntesis vimos que todo esto dependía de los yodos. La producción de T3 a partir de 4 también va a depender de esto. A este proceso entonces le vamos a conocer como desyodación. Y hay diferentes desyodasas en las membranas de los tejidos periféricos. Aquí les puse tres. La desyodasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La desyodasa tipo 1 va a predominar en la tiroides, en hígado, en riñones y en músculo esquelético. La tipo 2 en la hipófisis, sistema nervioso central y la placenta. Y la de Yodasa tipo 3, esta puede ser muy preguntable, produce algo conocido como RT3 o em, triiodotironina reversa, por eso es la R. Esta carece de efecto biológico. Entonces, pues no sé, a lo mejor la pregunta que podrían ponerles sus doctores o en el examen, pues es, ¿qué de Yodasa inhibe el efecto biológico de las hormonas tiroideas? Pues la 3, ¿no? O en otro caso que desyodasa es característica de la tiroides, pues la 1. Y pues bueno, ¿qué efecto tendría la presencia de una desyodasa en la tiroides? Pues hay que recordar los ejes de retroalimentación que seguramente les comentó Aaron. Cuando nosotros tenemos una gran concentración del último producto, que en este caso son las hormonas tiroideas, y si estamos hablando de una desyodaza, entonces principalmente de la T3, cuando la tiroides sensa que hay una mayor cantidad de T3 gracias a esa desyodasa y los receptores que tiene, entonces esto va a inhibir la secreción tanto de TRH como de TSH. Y pues esto establece este eje de retroalimentación negativa, ¿no? Porque necesitamos mantener las concentraciones de las hormonas en un punto de equilibrio máximo, porque si aumentan o disminuyen más de lo que necesitamos, podemos tener consecuencias graves. Entonces, hasta aquí, ¿tienes alguna duda? No, Doc. Ok. Y pues bueno, los efectos de las hormonas tiroideas son muchísimos y la verdad son los menos preguntables porque todos lo engloban en aumento de la tasa metabólica basal. Y pues bueno, o sea, si ustedes se preguntaran a qué se refiere con tasa metabólica basal, bueno, va a incrementar vías tanto anabólicas como catabólicas. Va a aumentar, por ejemplo, lipólisis, lipogénesis. Va a aumentar gluconeogénesis, glucogenólisis. Aumenta, o sea, las dos vías. A esto entonces se le conoce como vías improductivas, porque estás aumentando las dos.
A grandes rasgos, aumenta también la producción de calor por el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa que en condiciones normales produce ATP. ¿Se acuerdan que este era uno de los efectos que tenía el tejido adiposo pardo, ¿no? Producía más calor gracias a el desacoplamiento de la cadena por medio de proteínas. Uno de estos efectos es mediado por las hormonas tiroideas. Y pues otro de los efectos principales que puede tener es el desarrollo del sistema nervioso en etapas de crecimiento. Media, digamos, el transporte y la dirección y movimiento de las células a lo largo del desarrollo embrionario para que pues justo tengan una ubicación adecuada y pueda desarrollarse adecuadamente. Esto se da principalmente o se desarrolló y describió principalmente en modelos experimentales, pero pues tiene, digamos, su aplicación clínica con una patología conocida como cretinismo. Bueno, voy a escribirlo otra vez porque está todo horrible. Cretinismo. Ahí está. Y el cretinismo hace referencia a la deficiencia congénita de hormonas tiroideas. Esto lleva principalmente a alteraciones en la formación de sistema nervioso, retraso mental, retraso de crecimiento. Y pues justo una de las medidas que se estableció para prevenir el cretinismo fue eh, adicionar yodo a la sal de mesa. Así, pues siempre que se consumiera sal, pues también estabas ingiriendo yodo. Esta fue, pues, también establecido aquí en México y pues es una de las razones por las que la sal dice sal yodada, para disminuir la prevalencia de cretinismo que se tenía antes. Y pues nada más, o sea, eso sería como lo esencial y lo más preguntable para ambas glándulas, neurohipófisis y tiroides. Creo que desarrollamos bastante completo la síntesis de hormonas tiroideas. Y pues nada, ¿tienes alguna duda? ¿Algo que quieras que repita? No, todo me quedó claro, Doc. Va que va. Pues con eso terminamos la clase y pues la siguiente semana sería este Aarón quien empezaría con, según yo, es regulación de calcio. Entonces, pues nada, cualquier cosita, cosas que te surjan, si llegas a leer el tema o pues algo, mándanos mensajes sin problema, ¿va? Que tengas buena semana. Adiós. Bye.